Piali no chino guampoyowa, nano toca Yoltzina Hernández, ni Yolpaqui ni Itztoc y Moguaya, Guan ni Inmechlacamatilia, Pampanama y Nechlacaquile. Nino tequitlenamansi ni Mitz Ilhuis, y toca el aprendizaje del náhuatl en el contexto urbano de Jalapa, análisis de las prácticas conducentes al diálogo intercultural. Esto lo he hecho bajo la dirección de la doctora Irlanda Villegas Salas, en codirección con el doctor Miguel Figueroa Saavedra. Ya he tenido oportunidad en otros momentos de comentarles que el hecho de que me interese la práctica educativa del náhuatl que se lleva a cabo en Jalapa se debe a mis orígenes náhuatl y también a mi postura como enseñante de la lengua náhuatl. Ese mismo posicionamiento es el que me ha llevado a reconocer dificultades por las que atraviesa esta práctica educativa y también a demostrar interés por saber qué clase de encuentros son los que se están dando en estos grupos de aprendizaje. Primeramente reconozco como una dificultad el que se carece de una educación intercultural en contextos urbanos que prepare a los actores de diferentes orígenes a participar de diálogos interculturales. A este respecto, el texto del doctor Gunther Dietz y la doctora Laura Selene Mateos me ha aportado mucho porque habla acerca de la interculturalidad vista más allá de la asimilación y de la segregación. Otro de los aspectos que noto como una dificultad del aprendizaje de la lengua originaria náhuatl es que los cursos de lengua y cultura náhuatl que se ofertan en la ciudad de Jalapa son en buena parte iniciativas que surgen de la sociedad civil, por lo tanto no tienen un reconocimiento. Por último, que es poco el apoyo que se tiene de parte de las instituciones educativas, por lo que estos cursos tienen promoción en las instituciones de fomento a la cultura. El objetivo general de esta investigación es identificar los diversos factores que permiten que se genere la enseñanza del náhuatl como una práctica educativa en el contexto urbano de Jalapa y analizar su posible incidencia en la valoración de la lengua y el desarrollo de habilidades interculturales. Es por esto que los objetivos específicos son los siguientes. Identificar y describir la tipología de actores implicados en el proceso de aprender o enseñar náhuatl, identificar y describir las motivaciones y actitudes lingüísticas, identificar el discurso de aprendientes y enseñantes sobre el aprendizaje de las lenguas originarias, en este caso más específicamente del náhuatl, y relacionar el aprendizaje del náhuatl a la manifestación de actitudes positivas o negativas hacia la valoración de la lengua. Para esto he construido un marco teórico a partir de ciertas investigaciones, así que tomo en cuenta 4 líneas en este marco teórico. Primeramente, en el aspecto de lingüística y colonialismo, abordo el tema desde una visión un tanto histórica, pasando por conceptos y temas como la colonialidad del poder, el colonialismo interno, el racismo de la inteligencia, el racismo lingüístico, y que estas lecturas que he hecho me permiten a mí llegar a ver que la práctica de la lengua puede ser una suerte de resistencia que prosigue aun cuando los neocolonialismos continúan con iniciativas glotofágicas. En materia de investigación sobre la lengua náhuatl, pues existen muy pocos materiales que aborden específicamente la enseñanza del náhuatl, por lo que he recurrido a estudios de lenguas extranjeras y a algunos otros estudios sobre lenguas originarias como lo son el aymara y el mapuche. Me he dado cuenta que es necesario dar atención a los conocimientos previos de los aprendientes y a las actitudes que tienen hacia la lengua. Esto implica identificar sus creencias y representaciones que tienen sobre la lengua. Por eso es que no solo me interesan las actitudes que tienen los aprendientes, sino que también las que pudieran estar teniendo los enseñantes de náhuatl, sean estas positivas o no. Y en este aspecto me resultó muy útil la lectura de Verónica Escalante sobre segregación de espacios educativos y su efecto en la percepción de la otredad, porque me permite a mí plantearme qué se dice de las actitudes de los enseñantes del náhuatl, cómo perciben los enseñantes a los aprendientes y qué actitudes terminan fomentando en ellos.
En el último tema he encontrado investigaciones que atienden a un cambio de paradigma educativo de la enseñanza de las lenguas. En esto me ha sido útil el trabajo de Witold Tulasevich, donde el autor describe que la lengua y otros elementos culturales como son distintivos entre naciones y culturas, por lo que él considera que es muy difícil que se dé una educación intercultural sin adquisición de habilidades básicas para la comunicación. En esto también me ha servido el texto de Günter Dietz sobre competencia intercultural. Previo al trabajo de investigación, hice un diagnóstico sobre la oferta que existía de enseñanza del náhuatl en Jalapa. Pude darme cuenta de que no era la única lengua originaria que se estudiaba en Jalapa, sino que también se enseñaba tutunacú. Así que para realizar la investigación con los objetivos anteriormente planteados, decidí trabajar los cursos de náhuatl que se imparten en 3 instituciones, que son la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, la Escuela de Estudiantes Extranjeros y la Universidad Veracruzana Intercultural. En total estamos hablando de que trabajé con 53 aprendientes, 40 de náhuatl y 13 de tutunacú, y que esta muestra inicial pues se fue reduciendo con el transcurso de las fases de investigación de las que hablaré a continuación. También trabajé con 3 enseñantes de náhuatl de las 3 instituciones, un enseñante de tutunacú y 2 enseñantes del náhuatl que han impartido cursos en otros momentos, así como algunos aprendientes de náhuatl que están tomando cursos de manera particular. Los aportes de los grupos de tutunacú, la integración de estos grupos de tutunacú y también de otros actores que no formaban parte de los grupos de aprendientes del náhuatl de las 3 instituciones, pues resultan muy significativos. Estos aportes a mí me sirven como elementos y grupos testigo que aportan mucho a la investigación. El trabajo lo he dividido en 3 fases que me permiten interactuar con diferentes actores en diferentes momentos. Cabe destacar que estas fases pues se superponen a la hora de realizar el análisis y sin embargo el análisis de cada fase contribuye a mejorar la subsecuente fase y a profundizar sobre diversas cuestiones relacionadas con la categorización. Estas fases son Tlapehualistli, Tlahtoltequipanolistli e Itlamillatequipanolistli. La fase Tlapehualistli, en esta realicé una breve serie de observación en los grupos de aprendientes del náhuatl y también en los grupos de totonaco, que tomo como grupos testigo, así como la aplicación de un cuestionario a los aprendientes. Hacer esto me permitió ver que incluso algunos aprendientes de tutunacú ya habían estudiado náhuatl y que tenían cierta afiliación hacia las lenguas originarias, así que me permitió identificar casos de aprendientes de náhuatl. Por otro lado, realicé observación en las clases y considero que sin esta observación no me habría percatado de los casos de personas recordantes del náhuatl, que por sus respuestas no se podría saber que eran recordantes. En la fase Tlacotequipanolistli, los resultados obtenidos en el cuestionario me permitieron dibujar una tipología de aprendientes de acuerdo con sus motivaciones, y esto me permitió seleccionar casos de entre todos los aprendientes para realizar entrevistas. Por otro lado, también busqué realizar entrevistas a los enseñantes del náhuatl para identificar sus configuraciones sociolingüísticas y actitudes hacia la lengua, incluso indagar sobre cómo influyen en sus aprendientes. Debido a la contingencia por el coronavirus que nos ha mantenido en confinamiento, las entrevistas las he llevado a cabo a través de videoconferencia. Y fue muy interesante realizar las entrevistas de esta manera porque los enseñantes aportaron información quizá muy personal en algunos casos que me permite identificar rasgos que yo no había tomado en cuenta para esta investigación. Vez tras vez surgieron temas relacionados con su vida en la comunidad, en sus comunidades de origen y el impacto que tuvo en sus usos y costumbres y en su lengua el llegar a la ciudad de Jalapa a trabajar y estudiar, por lo que surge para mí el tema de juventudes,
así que me he estado apoyando en los textos de Maidana, en el texto de Feisha también, sobre identidades juveniles indígenas, así como en un texto de colectividades de Gayatri Spivak. En la fase Itlamilla Tequipanolistli he planeado realizar un taller de construcción colectiva de propuestas y análisis de las necesidades y áreas de oportunidad de los cursos de náhuatl. Este taller se llamará Mati Chicahuaca Tonahuatlamachti y se llevará a cabo con los aprendientes del náhuatl seleccionados en la segunda fase, a quienes ya se entrevistó. Para la planificación de este taller me ha sido útil el texto de construcciones colectivas de Chapela y actualmente estoy realizando algunas adaptaciones en esa guía de trabajo del taller en caso de que tuviera que realizarlo a través de videoconferencia. Parte de los resultados que comienzo a visualizar del trabajo de investigación es contar con una tipología de aprendientes. Yo partía de un presupuesto de que los aprendientes podían ser recordantes con ascendencia náhuatl, académicos y actores en trabajo con comunidades originarias. Ahora, al profundizar más en estas cuestiones y analizar las respuestas de los aprendientes, me doy cuenta de otros aspectos y he logrado diseñar una nueva tipología de los aprendientes, y estos son Tlaxotlanime o políglotas, Nahuatl-Tolpati-Tanime de afiliación náhuatl, Nahuamopaleguiani con intereses de formación instrumental, Tlainamikini, recordantes de la lengua, Huesquehuani, extranjeros, y Telpocame Mumachtiani, que son jóvenes en edad estudiantil. Cada uno de estos tiene sus propias características muy particulares y está en sus respectivos lugares de estudio, ya que los aprendientes eligen, por así decirlo, a través de la convocatoria y el acceso a la información, su lugar de estudio de entre las 3 instituciones con las que se trabajó. El sistema de categorías para esta investigación ha tenido transformaciones constantes. Desde el principio, cuando se llevó a cabo un diagnóstico de los cursos de náhuatl en la ciudad de Jalapa, fue necesario contar con algunas nociones de lo que era necesario observar. Partí de conceptos sensitivos que se fueron transformando en conceptos definitivos, así que las categorías que ahora tengo son configuraciones sociolingüísticas, actitudes lingüísticas, motivaciones y percepciones. A continuación muestro únicamente las tablas de mis categorías. Cabe destacar que cada categoría cuenta con sus subcategorías y estas a su vez cuentan con palabras clave o indicadores que permiten analizar la información que proporcionan los aprendientes y enseñantes del náhuatl. Por último, quiero mencionar que el trabajo de campo y el análisis que se ha comenzado a realizar empieza a arrojar luces sobre los factores implicados en la enseñanza-aprendizaje del náhuatl. Los resultados se contemplan más específicamente en la elaboración de la tipología del aprendiente y comienza a visualizarse los intereses de estos. Estoy por iniciar la última fase de investigación y también el avance en las experiencias educativas que he tenido me deja libre del 4º semestre para trabajar con el análisis e interpretación de los datos, así como con la escritura de la tesis. He cumplido con otras metas que me he propuesto, que es compartir mis avances de investigación fuera del Instituto de Investigaciones en Educación, en algunos foros y en un congreso internacional, así como he cumplido con otra meta, que es la publicación de un artículo de mi autoría editado por la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción, que aborda lo referente a la enseñanza del náhuatl de la Huasteca. Esta investigación sin duda me ha acercado mucho a mis raíces nahuas y me invita a reflexionar y a reconocer la labor de quienes fortalecen sus propias identidades indígenas, y creo que nos anima a hacer lo mismo y de esta manera a buscar el fortalecimiento de nuestras lenguas. A continuación les muestro parte de mi bibliografía y creo que no me queda más que despedirme agradeciendo su atención a este video y deseándoles éxito a todas y a todos y mucha salud en estos tiempos que afrontamos. Tlaxcamatimiac, Juan Cualichi Itztoca.